En el año 73 a.C., un solo gladiador transformó utensilios de cocina en armas que sacudirían Roma hasta sus cimientos, liderando a 100.000 rebeldes en la revuelta de esclavos más aterradora de la historia y casi derribando un imperio que dominaba el mundo conocido. 6.000 cuerpos crucificados se alineaban a lo largo de 120 metros de la carretera más importante de Roma. Pero esto es lo que los historiadores romanos intentaron ocultar: no se trataba solo de una revuelta de esclavos. Era el momento en que un hombre amenazaba con derrumbar toda la economía romana. El 30% de su población estaba lista para alzarse contra sus amos. Al final de este video, comprenderás cómo un esclavo se volvió más temido que el propio Aníbal. Descubrirás 3 revelaciones que lo cambian todo. Primero, el trasfondo militar secreto que hizo a Espartaco imparable. Segundo, porque la mayor debilidad de Roma no eran sus ejércitos, sino sus cocinas. Y tercero, la traición que condenó a 100.000 personas a la ejecución masiva más horrible de la historia. ¿Cómo convertían los gladiadores las cuerdas de liana en una victoria militar? ¿Qué hacía que Kraus crucificara a uno de sus propios soldados cada hora? ¿Por qué Espartaco obligaba a los romanos a luchar entre sí como gladiadores? Piensa en esto un segundo. En el corazón del imperio que conquistó el Mediterráneo, que construyó carreteras que abarcaban continentes y que creó leyes que aún se usan hoy en día, un puñado de luchadores esclavizados con cuchillos de cocina casi lo derrumba todo. La era de la invencibilidad romana murió con cuchillos de cocina, pero los guardias no revisaron la cocina esa noche en Capua. No tenían idea de que en los barracones de gladiadores, hombres que habían sido obligados a matar por entretenimiento estaban afilando más que simples herramientas de cocina. Estaban afilando su ansia de libertad. Para entender cómo un hombre casi destruyó Roma, primero debemos adentrarnos en las profundidades del mismísimo infierno. Las escuelas de gladiadores donde la muerte era teatro y la vida humana se medía por la venta de entradas. Si te fascinan las historias no contadas de la batalla más decisiva de la historia, ahora, permítame llevarlos de vuelta a las sangrientas arenas de Capua, Roma, en el 73 a.C. Tienen que comprender la magnitud de la situación. De cada 3 personas que caminaban por las calles romanas, una era propiedad. No un ciudadano, ni siquiera se consideraba propiedad humana. Entre el 30 y el 40% de la población italiana vivía encadenada, impulsando el motor del mayor imperio que el mundo jamás había visto. Los juegos de gladiadores no eran solo entretenimiento. Eran control político, guerra psicológica contra las masas esclavizadas. Observa a tus compañeros esclavos morir por deporte. Comprende tu lugar. Acepta tu destino. Entonces sucedió algo que desafió toda lógica militar. Entra Lentilus Batiata. La historia lo recuerda como el mercader de la muerte. Su escuela de gladiadores en Capua no era un campo de entrenamiento cualquiera. Esta era la fábrica de asesinos de Roma, donde los seres humanos se transformaban en armas vivientes. Cada gladiador representaba una inversión que valía 20 años del salario de un trabajador común. No eran solo esclavos. Eran mercancía de primera calidad. El recinto se erguía como un híbrido de fortaleza y prisión. Muros de 6 metros, guardias armados en cada esquina, barrotes de hierro en las ventanas, cadenas soldadas a las camas. Pero Batiatus había cometido un error de cálculo. Había comprado a un prisionero de guerra de Trián, un hombre al que los vendedores describían solo como difícil de doblegar. Espartaco llegó encadenado, pero caminaba con el porte de un soldado. Aquí es donde Espartaco demostró que no era solo un gladiador. Su estilo de lucha desconcertó a los entrenadores. Se movía como alguien que había comandado hombres, que entendía las tácticas del campo de batalla, no solo la teatralidad de la arena. La rutina diaria estaba diseñada para quebrantar los espíritus mientras se fortalecían los cuerpos. Las 4 de la mañana, llamadas de atención anunciadas por el estruendo del hierro. 10 horas de entrenamiento implacable. Espadas de madera chocando, arena moliendo bajo los pies, el hedor a paja y sudor en celdas subterráneas. El anochecer trajo cadenas que encadenaban a los gladiadores a sus camas como animales. Pero en la oscuridad, las conversaciones susurradas se extendieron como la pólvora. El trino habló de montañas donde vivían hombres libres, de batallas donde los guerreros elegían su causa. Otros gladiadores escuchaban. Crisus, un galo invicto cuya fuerza era legendaria. Oben Amaras, un médico que entrenaba a otros para matar, pero soñaba con lecciones diferentes. La cifra es casi imposible de comprender. 200 hombres encarcelados, sabiendo que a pesar del 90% de tasas de supervivencia en la arena,
Sus vidas no significaban nada más allá del siguiente espectáculo. Valían fortunas, pero no se les valoraba en nada. Armas vivientes guardadas entre funciones. Entonces llegó el día que Roma jamás olvidaría. Un gladiador vendiendo información sobre un plan de escape para congraciarse con Batiatus. Descubierta la conspiración, se ordenaron las ejecuciones para la mañana siguiente. El tiempo se agotó esa noche mientras los guardias hacían sus rondas. No notaron la ausencia de los esclavos de la cocina. No contaron los cuchillos de cocina. No se dieron cuenta de que en las profundidades de su almacén humano, la revolución se agitaba. ¿Pero qué transformó un valioso activo en la mayor pesadilla de Roma? El gladiador que hizo temblar a Roma comenzó su revolución con las armas más humildes. 70 hombres armados con cuchillos de cocina y hacha carnicera se enfrentaron a guardias que portaban equipo militar. Lo que siguió destrozaría la confianza romana para siempre. Las técnicas de combate trino de Espartaco resultaron devastadoras en el cuerpo a cuerpo. Mientras que la lucha en la arena priorizaba el espectáculo, su estilo enfatizaba la eficiencia, golpes para incapacitar, movimientos para confundir, tácticas para abrumar. Crixo, el galo invicto, luchó a su lado, su enorme figura aplastando las formaciones romanas como un ariete. ¡Ay! Y un ratón. El doctor dirigió el asalto con la precisión de un entrenador, convirtiendo el caos en un ataque coordinado. El recinto estalló. Los guardias, que esperaban esclavos acobardados, encontraron una resistencia organizada. Los utensilios de cocina encontraron gargantas y agujeros en las armaduras. En cuestión de minutos, sucedió lo imposible. Los gladiadores cruzaron en masa las puertas de la instalación más segura de Capua. Aquí es donde la historia toma su giro más oscuro. Podrían haberse dispersado, desaparecido en la inmensidad de Italia. En cambio, Espartaco los condujo al monte Bubius. Las laderas del volcán ofrecían posiciones defensivas perfectas, accesos empinados, cuevas ocultas y abundante agua dulce. Y lo más importante, enviaba un mensaje. No huimos, construimos. La noticia se extendió más rápido de lo que Roma pudo responder. En 3 días, 3.000 seguidores habían escalado la montaña. No solo hombres combatientes, sino también familias, ancianos, niños, todos los que oyeron la noticia imposible. Los gladiadores habían derrotado a los guardias romanos y habían vivido para contarlo. Pero los rebeldes desconocían el arma secreta de Roma. El Senado, desestimando esto como un problema policial menor, envió a Claudio Glaber a gasear con 3.000 milicianos, ni siquiera legionarios. Rodearon el único camino conocido de Bubius, confiados en que el hambre los obligaría a rendirse. Los historiadores modernos aún no pueden explicar cómo Espartaco descubrió las enredaderas silvestres que crecían al otro lado del volcán. Los rebeldes trabajaron toda la noche, tejiendo. Al amanecer, habían creado escaleras de cuerda lo suficientemente resistentes como para sostener a hombres con armadura. Mientras las tropas de Glaber vigilaban el camino principal, Espartaco condujo a sus fuerzas por acantilados escarpados que todos consideraban inescalables. Las fuentes antiguas coinciden en lo que sucedió después. Glaber despertó con su campamento en llamas. Gladiadores que habían pasado años estudiando la muerte, ahora enseñaban sus lecciones a la milicia romana. El propio prior escapó por los pelos, dejando equipo para miles, espadas, escudos y armaduras de verdad, de cadenas a general en 3 días. El Senado no sabía lo que habían desatado. Cada incursión exitosa traía más seguidores. 10.000 al final del mes, 20.000 en invierno, 40.000 en primavera. Agricultores abandonando los campos, mineros huyendo de las canteras, esclavos domésticos escabulléndose en la oscuridad. La historia giraba en torno a 70 cuchillos de cocina. Espartaco transformó esta avalancha humana en un ejército. Los gladiadores se convirtieron en instructores de instrucción. Las lecciones de la arena, disciplina, entrenamiento con armas y cohesión de unidad, se extendieron por las filas. Pero Espartaco añadió algo exclusivamente suyo: tácticas de campo de batalla, pensamiento estratégico, las artes de la guerra más allá del entretenimiento. Recuerda a este número. En 6 meses, los esclavos se convirtieron en un ejército que aterrorizaba a las legiones. Se movían como fuerzas romanas, luchaban con disciplina romana, pero portaban algo que Roma no podía comprender: la furia de los liberados. Lo que sucedió al amanecer conmocionó incluso a los veteranos. Los romanos capturados se enfrentaron a un cambio de roles definitivo.
Espartaco ordenó juegos de gladiadores con prisioneros romanos como participantes involuntarios. El mensaje era clarísimo. Ahora entenderás lo que se siente. La arena bebe profundamente, pero nunca olvida. Estas no fueron solo victorias militares. Fueron una guerra psicológica contra un imperio construido sobre la esclavitud. 3 expediciones romanas separadas fueron derrotadas. Publio Vinio perdió su caballo y evitó por poco la captura. Sus subordinados cayeron en batalla. Estandartes militares romanos. Sus águilas sagradas decoraban los campamentos rebeldes. Cada victoria demostró lo imposible. Los esclavos podían vencer a los ciudadanos. Los gladiadores podían derrotar a los soldados. Los oprimidos podían convertirse en conquistadores. La evidencia arqueológica revela la verdadera escala de la organización rebelde, los sitios de fabricación de armas, los campos de entrenamiento y los depósitos de suministros. Esto no era una turba. Era una nación que nacía en la violencia y la esperanza. Pero se acercaba el invierno y con él decisiones difíciles. Entonces Roma cometió su primer error fatal. El pánico del Senado alcanzó niveles nunca vistos desde que Aníbal cruzó los Alpes. Espartaco ahora comandaba entre 70.000 y 100.000 seguidores, una fuerza mayor que la de la mayoría de los ejércitos romanos. Los despachos de los terratenientes aterrorizados inundaban la capital. Se mueven como langostas, escribió uno, pero langostas que luchan como legiones. En ese momento, la historia contuvo la respiración. Los rebeldes controlaban vastas franjas del sur de Italia. Derrotaron a toda fuerza enviada contra ellos. La autoridad romana se desmoronaba dondequiera que aparecía Espartaco. Toda la economía basada en la esclavitud se tambaleaba al borde del colapso. Estás viendo el momento en que Roma casi cayó. Pero en el Senado, se desataron acalorados debates, enviando ejércitos consulares contra los esclavos. La vergüenza por sí sola podía derribar carreras políticas. Este es el detalle que me atormenta. Todavía no entendían que se enfrentaban a algo más que esclavos fugitivos. Se enfrentaron a la furia de generaciones que habían cobrado forma humana. Los rebeldes, mientras tanto, perfeccionaron su arte. Esta única decisión los condenaría a todos. En lugar de marchar sobre Roma, mientras la capital permanecía paralizada por la indecisión, Espartaco giró hacia el sur. Algunos historiadores afirman que se dirigió a Sicilia, planeando inspirar una revuelta en toda la isla. Otros sugieren que simplemente quería llevar a su pueblo a casa. Los trinos a Tracia, los galos a la Galia, los germanos a Germania. La perspectiva dividió al liderazgo. Cris abogó por continuar la devastación en Italia, fortaleciéndose con cada victoria. Cuando un ratón había muerto gloriosamente en batallas anteriores, su pérdida dejó un vacío en la planificación estratégica. Espartaco parecía dividido entre revolucionario y pastor, entre derrocar a Roma y salvar a su pueblo. Imaginen 6.000 cadáveres a lo largo de 190 kilómetros. Pero ese horror permaneció meses en el futuro. Por ahora, los rebeldes dominaban cada encuentro. Los ejércitos romanos llegaban para encontrar que sus oponentes se habían desvanecido como la niebla matutina, solo para reaparecer tras sus líneas. Espartaco empleó tácticas aprendidas no en la arena, sino en campos de batalla reales, simulacros de retirada, ataques nocturnos, guerra psicológica. La evidencia sugiere algo aún peor para el orgullo romano, deserciones de sus propias filas. Las tropas auxiliares, apenas más que esclavos, cambiaban de bando en medio de la batalla. La rígida jerarquía que mantenía unida a Roma se disolvía en el ácido de la rebelión. Entonces Espartaco dio la orden que lo cambió todo. El ejército se dividiría. Criso tomaría 30.000 galos y germanos para continuar devastando Italia. Espartaco lideraría al resto hacia las costas del sur. 2 martillos golpeando por separado en lugar de un golpe masivo. Pero primero, permítanme explicar por qué esto importa. Fue el principio del fin. La unidad los había hecho imparables. La división los haría mortales. El informe de los mensajeros romanos sobrevive hasta nuestros días, describiendo el alivio del Senado ante la noticia de la división. Que se devoren entre sí, proclamó un senador. Pero subestimaron a ambos líderes. La devastación de Criso por el centro de Italia escribió nuevos capítulos de terror. Sus fuerzas no mostraron piedad con los asentamientos romanos, considerando cada victoria como una venganza por años de opresión. Lo que hizo Casus a continuación conmocionó incluso a los romanos más endurecidos, pero pronto alcanzará esa oscuridad. Espartaco, al frente de la fuerza principal,
demostró una brillantez estratégica que confirmó su experiencia militar. Derrotó a 2 ejércitos consulares en un solo día cerca de Pisnum. Consulius escapó con vida por los pelos. Las fuerzas del cónsul Léntulo se dispersaron como hojas. Lo imposible seguía sucediendo. Esclavos de cocina derrotando a los mejores de Roma. Esto es lo que lo cambió todo. Los rebeldes capturaron suficiente equipo para equipar un ejército profesional. Se acabaron las herramientas agrícolas y el equipo de gladiadores. Marcharon con armadura romana, portaron armas romanas, emplearon tácticas romanas. Los observadores no podían distinguir a los rebeldes de los legionarios a distancia. La transformación fue completa. Pero eso fue antes de que llegara el invierno del 72 AC con un hombre cuya riqueza excedía reinos y cuya ambición no tenía límites. Marco Lacinio Casus había estado esperando precisamente este momento. Mientras otros senadores veían el desastre, él vio la oportunidad. El hombre más rico de Roma compraría gloria militar con sangre rebelde. Su primer acto como comandante supremo reveló su naturaleza. Cuando una de sus legiones huyó ante las fuerzas rebeldes, Craso revivió la aniquilación, un antiguo castigo donde cada 10º soldado era golpeado hasta la muerte por sus camaradas. El mensaje se extendió por las filas romanas más rápido que cualquier victoria. Temed a Craso más que a Espartaco. Lo que sucedió después atormentaría las pesadillas romanas durante generaciones. Craso no solo trajo 6 legiones. Trajo recursos ilimitados, genio de la ingeniería y una crueldad que hacía que la muerte en la arena pareciera misericordiosa. Mientras Espartaco había dividido sus fuerzas, Casio permaneció concentrado en un objetivo: acabar con la rebelión de tal manera que los esclavos nunca más se atreverían a alzar la mano. La evidencia arqueológica revela algo aún más aterrador sobre los preparativos de Casio. Depósitos de suministros establecidos en línea a lo largo de Italia. No para una batalla, sino para una trampa. Comprendió lo que otros habían pasado por alto. No se podía perseguir a Espartaco. Había que enjaularlo. Los próximos 3 días determinarían el destino de la República. Los informes llegaban a Espartaco sobre la ubicación de Criso, los movimientos de Crao, el cierre invernal de los pasos de montaña. Cada decisión ahora pesaba 100.000 vidas. El gladiador que había comenzado con cuchillos de cocina ahora comandaba fuerzas que podrían transformar el mundo antiguo. Pero en Roma, un hombre vio una oportunidad en la crisis. Marco Lacinio Casio poseía minas de plata que generaban más riqueza diaria que la mayoría de los romanos veían en toda su vida. Había amasado su fortuna con las desgracias de otros, comprando edificios en llamas a bajo precio, usando su brigada de bomberos privada para salvarlos y vendiéndolos con ganancias. Ahora compraría la inmortalidad con sangre. Pero Craso tenía una oscuridad que incluso Roma temía. Su aniquilación no fue una brutalidad aleatoria. Fue terror calculado. Los soldados que echaban suertes suplicaban clemencia. Craso observaba con rostro impasible cómo sus amigos golpeaban a sus compañeros hasta la muerte con garrotes. Un soldado ejecutado era hijo de un senador. Otro era el primo de su propio inquilino izquierdo. Los gritos comenzaron al amanecer y duraron hasta el mediodía. 1 de cada 10 hombres fue asesinado metódicamente por sus hermanos de armas. El ejército que emergió de este horror se transformó. Temían a su general más que a cualquier enemigo. Craso había convertido la mayor debilidad de Roma, su terror a los gladiadores, en fuerza mediante un terror aún mayor. 6 legiones se movían con precisión mecánica, ya no eran hombres, sino instrumentos de la voluntad de su comandante. Pero primero, los rebeldes debían sobrevivir a la catástrofe inmediata. La noticia llegó como una puñalada en el corazón. Criso había muerto. Rodeado cerca del monte Gaganis, sus 30.000 hombres habían luchado con furia desesperada. Todas las fuentes antiguas coinciden en este horrible detalle. 12.300 rebeldes murieron en un solo día. El propio Crix cayó, liderando una carga final. El galo invicto, finalmente derrotado. La respuesta de Espartaco reveló el veneno persistente de la arena en su alma. Organizó juegos funerarios para Criso con 300 prisioneros romanos. El momento en que los amos se convertían en esclavos alcanzó su apogeo. Ciudadanos romanos obligados a luchar entre sí mientras los antiguos esclavos vitoreaban. Algunos prisioneros eran tribunos militares. Otros, magistrados locales. Todos murieron en la arena, con su sangre mezclada con generaciones de sangre de gladiadores. Por eso Espartaco los aterrorizaba más que Aníbal. El general cartaginés amenazaba el poder de Roma.
Espartaco amenazaba toda su visión del mundo. Todo romano obligado a un combate de gladiadores proclamaba: tu ciudadanía no significa nada. Tu superioridad es una ilusión. Eres lo que nos has convertido en entretenimiento. Con Crix muerto y el invierno acercándose, Espartaco se dirigió a Bundesium, planeando zarpar hacia Sicilia. La enorme población esclava de la isla prometía nuevos reclutas. Revueltas de esclavos previas que habían tardado años en sofocarse. Pero los piratas sicios a quienes había pagado barcos tenían otros planes. Se llevaron su oro y se marcharon, dejando a miles de personas varadas en las playas italianas. Entonces llegó la traición que nadie vio venir. Casio lo había previsto todo. Mientras Espartaco negociaba con los piratas, los ingenieros romanos trabajaban incansablemente. Construyeron una muralla de 64 kilómetros de largo y 4,5 metros de alto, con una profunda trinchera que atravesaba toda la punta de Italia. En semanas, convirtieron la geografía en una prisión. Los rebeldes despertaron atrapados con el invierno a sus espaldas y legiones al frente. La magnitud se hace evidente al comprender que 100.000 personas necesitaban comida a diario. La trampa de Craas era brillante en su simplicidad. Deja que el hambre haga lo que las batallas no pudieron. Las partidas de recolección se encontraron con el acero romano. Las incursiones de suministro encontraron graneros vacíos. Craas había evacuado todo lo comestible. Los rebeldes comenzaron a comer caballos, luego cuero, luego cualquier cosa que pudiera sustentar la vida. Pero Espartaco había aprendido algo en la arena. La desesperación genera innovación. En una noche gélida, con una espesa nevada, ordenó algo que desafiaba la creencia. Los rebeldes mataron a 300 cabezas de ganado, ataron haces de madera a sus cuernos, les prendieron fuego y las condujeron hacia una sección de la muralla romana. En el caos y la confusión del ganado en llamas cargando en la oscuridad, Espartaco lideró un avance. Lo que siguió no fue una batalla, sino un ajuste de cuentas. Un tercio de su ejército atravesó la muralla de Craus antes de que los romanos pudieran responder. La maravilla de la ingeniería que tardó semanas en construirse fue destruida en cuestión de horas. La furia de Craso fue volcánica. Crucificó a todos los guardias que habían dejado escapar a los rebeldes, exhibiendo sus cuerpos como ejemplo. Las batallas que siguieron en el sur de Italia pusieron a prueba a ambos ejércitos hasta el límite. Espartaco demostró por qué la mayor debilidad de Roma no eran sus ejércitos, sino sus cocinas. Conocía sus líneas de suministro, su logística, sus dependencias. Cada villa incendiada significaba que los romanos pasaban hambre. Cada acueducto cortado significaba que los romanos pasaban sed. Estaba enseñando al imperio su propia vulnerabilidad. Pero el desgaste funcionaba en ambos sentidos. Cada batalla costaba rebeldes irreemplazables. Espartaco no podía entrenar a nuevos gladiadores con la suficiente rapidez para compensar las pérdidas. Craso podía convocar legiones frescas con una carta. Las matemáticas de la rebelión eran inexplicables. Los oprimidos siempre superaban en número a los opresores, pero la organización y los recursos favorecían el poder. Entonces Espartaco demostró que comprendía su destino. Antes de la batalla final en el río Salario, desenvainó su espada y mató a su propio caballo. Si ganamos, habrá miles de caballos romanos, les dijo a sus hombres. Si perdemos, no necesitaré uno. 100.000 almas unidas por las cadenas y la furia oyeron a su líder no aceptar ninguna posibilidad de retirada. Las formaciones de batalla esa mañana lo revelaron todo. Craus dispuso sus legiones al estilo romano tradicional, disciplinado, metódico, agotador. Espartaco colocó a sus mejores luchadores, los gladiadores originales, a punta de lanza, apuntando directamente a la posición de Craus. Esto ya no era estrategia. Era venganza buscando su objetivo. La evidencia arqueológica revela la verdadera magnitud de lo que sucedió después. Armas esparcidas a lo largo de kilómetros, fosas comunes cavadas a toda prisa, el propio río redirigido por el volumen de cuerpos que condenó su curso. Los análisis modernos sugieren que la lucha duró más de 10 horas. No los rápidos combates de la arena, sino una guerra prolongada y desesperada. Espartaco luchó como el gladiador que siempre había sido, pero con un propósito más allá del entretenimiento. Los testigos lo describieron abriéndose paso a través de las líneas romanas como la muerte misma, siempre avanzando hacia el estandarte de Casus. Mató a 2 centuriones personalmente. La disciplina romana se doblegó ante su asalto. Por un momento, pareció que lo imposible podría volver a suceder. Pero los números hablan por sí solos.
Nuevas reservas romanas reemplazaron las líneas del frente exhaustas. No existían refuerzos rebeldes. Cuando la caballería romana finalmente flanqueó la posición rebelde, el final era matemático. Sin embargo, Espartaco siguió avanzando, siguió matando, siguió buscando a Casio. El momento exacto de su muerte sigue siendo un misterio para la historia. Los romanos afirmaron que murió luchando, rodeado de enemigos, aún intentando llegar hasta su general. Su cuerpo nunca fue identificado entre los muertos, ya fuera mutilado hasta quedar irreconocible o escondido por sus seguidores. Algunos murmuraron que escapó, pero el final de la rebelión demostró lo contrario. 60.000 rebeldes murieron en Solario. 6.000 supervivientes se rindieron, esperando una ejecución militar, una muerte rápida y honorable. Lo que Casio planeaba no era ninguna de las dos cosas. Pero los rebeldes desconocían el arma secreta de Roma. No el poderío militar, sino la crueldad teatral. El verdadero genio del imperio para el terror. Con la caída de Espartaco, el verdadero horror apenas comenzaba. El martilleo comenzó al amanecer y no cesó durante semanas. 6.000 cruces se alzaban a lo largo de la Vía Ion, la carretera más importante de Roma que conectaba la capital con el sur. Pero esto es lo que los historiadores romanos intentaron ocultar, no se trataba de una simple ejecución. Era una guerra psicológica a escala industrial. Cras supervisó personalmente la logística. Cada kilómetro, 50 cruces, cada una cuidadosamente colocada para máxima visibilidad. Cada víctima seleccionada para contar una historia. Los rebeldes más fuertes fueron crucificados primero, su resistencia prolongó el espectáculo. Los líderes fueron colocados en intersecciones prominentes. El mensaje grabado en la conciencia romana, este es el precio del desafío. El proceso de crucifixión revela la eficiencia romana en su forma más monstruosa. Equipos especializados trabajaban en secuencia. Primero, los látigos con hueso y metal incrustados desgarraban la carne de las espaldas. Luego, el transporte de la viga transversal. Los rebeldes se vieron obligados a arrastrar sus propias herramientas de ejecución entre multitudes que los abucheaban. A continuación, los clavados. Púas de hierro atravesaban muñecas y pies, posicionadas para evitar arterias principales, asegurando el máximo sufrimiento antes de morir. Hay que comprender la escala aquí. El camino de Ion se extendía 190 kilómetros desde Roma hasta Capua, donde todo comenzó. Los viajeros durante décadas describieron el viaje. Cada pocos pasos, otro rebelde moribundo. Los más fuertes sobrevivían días. Los cuerpos no eran retirados, se dejaban a las advertencias de Rotter. El hedor se extendía kilómetros. Los cuervos engordaban. El camino se convirtió en sinónimo de muerte. Pero Cras se enfrentó a un problema. El general Pampi, al regresar de España, se encontró con 5.000 rebeldes que habían huido de la batalla final. Sus legiones los destruyeron en horas. Entonces Pampi se atribuyó el mérito de acabar con toda la rebelión. Kraus derrotó a los esclavos, proclamó ante el Senado. Pero yo arranqué las raíces de la guerra. El insulto político hirió más profundamente que la espada de cualquier gladiador. Cras había gastado su fortuna, diezmado a sus propias tropas, planeado victorias imposibles solo para ver a Pampi robar la gloria con una escaramuza. La respuesta del Senado fue una humillación calculada. Pompio recibió un triunfo absoluto, el mayor honor militar. A Casio solo se le concedió una ovación, una celebración menor reservada para las victorias sobre enemigos indignos. Cada cruz contaba la misma historia. Roma no perdona. Pero también contaban otra historia que el imperio no pretendía. 6.000 hombres que eligieron la muerte antes que las cadenas. 6.000 testimonios de dignidad humana. 6.000 razones por las que la opresión engendra su propia destrucción. Los cuerpos en descomposición, abandonados durante años como advertencia, se convirtieron en monumentos a la resistencia. Cambios inmediatos repercutieron en la sociedad romana. Las escuelas de gladiadores implementaron nuevas medidas de seguridad. Múltiples muros, más guardias, armas bajo llaves separadas de los combatientes. Los cuchillos de cocina que iniciaron todo desaparecieron de las zonas de gladiadores. Los esclavos de toda Italia se enfrentaron a nuevas restricciones, pases de viaje, toques de queda y castigos colectivos por fugas individuales. Historias personales surgieron del horror. Una matrona romana identificó a su antiguo cocinero entre los crucificados, pidió permiso para enterrarlo, pero se le negó. Un veterano reconoció a su propio antiguo ordenanza.
Habían servido juntos en Macedonia antes de que el hombre fuera esclavizado por deudas. Los niños nacidos en la rebelión murieron en cruces junto a padres que soñaban con su libertad. El impacto económico fue inmediato y duradero. Los terratenientes que lo habían perdido todo exigieron una compensación. El Senado debatió, pero finalmente se negó. Aceptar la responsabilidad significaría admitir el fracaso del Estado. Las tarifas de los seguros para la propiedad de esclavos se dispararon. Algunos romanos comenzaron a abogar por el trabajo asalariado, argumentando que los esclavos se estaban convirtiendo en más problemas que valor. El sistema que construyó Roma mostraba grietas. Pero los destinos individuales resultaron ser los más reveladores. La gloria robada de Pompio envenenaría su relación con Casio para siempre. Su rivalidad ayudaría a destruir la República en 2 décadas. El propio Craas, impulsado por el deseo de gloria militar, que Espartaco le había negado, moriría en Patia. Los pateos vertieron oro fundido por su garganta, un final apropiado para alguien cuya riqueza había comprado tanta muerte. Entonces los gritos comenzaron de nuevo, no desde las cruces, sino desde el hemiciclo del Senado. Los políticos que habían minimizado la rebelión ahora la exageraban para obtener ganancias. Estábamos a días de la destrucción, proclamaron, exigiendo poderes de emergencia. El precedente establecido durante la crisis, el regreso de la diezmación de los ejércitos privados de los comandos supremos, eventualmente permitiría la dictadura de César. La evidencia arqueológica de fosas comunes cuenta historias individuales. Una mujer enterrada con la espada de un gladiador, un luchador rebelde o una viuda afligida. Niños con heridas de la era de la rebelión que sanaron. Vivieron libres, aunque brevemente. Monedas romanas encontradas en escondites rebeldes selladas con el año 73 a.C. La libertad duró lo suficiente como para requerir moneda. 6.000 gritos que resuenan a través de la historia, pero también 6.000 silencios, nombres perdidos, historias no contadas, sueños muriendo con sus soñadores. Las cruces permanecieron en pie tanto tiempo que se convirtieron en puntos de referencia. Gire a la izquierda en la 100ª cruz. Encuéntrame en las cruces junto al olivar. La muerte se normalizó en dirección. Este es el momento en que todo cambió para los esclavos de Roma. No la esperanza, la derrota de Espartaco aplastó eso por generaciones, sino el conocimiento. Lo imposible había sucedido una vez. Los cuchillos de cocina habían desafiado al imperio. Los gladiadores se habían convertido en generales. Durante 2 años, los esclavizados habían vivido como libres. El recuerdo no podía ser crucificado. Pero la victoria de Roma resultaría hueca. Las matemáticas económicas que condenaron a Espartaco eventualmente condenarían a la propia Roma. El imperio requería esclavos para funcionar, pero los esclavos requerían una represión brutal, que requería recursos que requerían más esclavos. El ciclo que Espartaco expuso se desgastaría durante siglos hasta que la realidad económica aplastó el poder romano más completamente que cualquier invasión bárbara. Kraus encontró su fin en Pateia 53 a.C. liderando legiones contra arqueros a caballo, murió buscando la gloria que Espartaco había hecho necesaria. Los pateos, conociendo su reputación de avaricioso, lo ejecutaron vertiendo oro fundido por su garganta. Incluso en la muerte, Espartaco ganó. Kraus nunca escapó de la sombra de luchar contra los esclavos. Pero Espartaco trascendió su derrota. Los historiadores romanos que lo demonizaron no pudieron ocultar su respeto. Plutarco lo llamó distinguido por su inteligencia y humanidad. Ayón notó su gran espíritu. Incluso aquellos que se beneficiaron de la esclavitud reconocieron que era más que el salvaje que necesitaban que fuera. El gladiador que obligó a los romanos a luchar como gladiadores los había obligado a verlo como humano. Su nombre se convirtió en un susurro en los barracones, una plegaria en las cuadrillas de presos, una promesa en las noches más oscuras. Cada revuelta posterior lo invocó. Cuando los esclavos se alzaron en Sicilia, llamaron a su líder Espartaco renacido. Los levantamientos campesinos medievales reclamaron su legado. Los revolucionarios haitianos conocían su historia. El gladiador que hizo temblar a Roma inspiró temblores a lo largo de milenios. La ironía suprema quema a través de la historia. El emperador Comeodo, tataranieto de emperadores, luchó como gladiador por placer. Murió estrangulado por un luchador, un esclavo. La arena que creó a Espartaco finalmente consumió a los gobernantes de Roma. La arena bebe profundamente, pero nunca olvida. Los paralelismos modernos multiplican su significado. Cada levantamiento fabril, cada rebelión colonial,
cada marcha por la dignidad lleva su eco de las cadenas al general en 3 días. La transformación aterroriza al poder en todas partes. Sus innovaciones tácticas, convirtiendo a los opresores en herramientas contra ellos, haciendo de la debilidad, la fuerza, la unidad de la diversidad, siguen siendo un libro de texto revolucionario. Pero quizás su mayor victoria fue morir libre. Durante 2 años, comandó su destino, eligió sus batallas, protegió a su pueblo, murió intentando matar personalmente a su torturador en lugar de aceptar su captura. El hombre que ingresó encadenado a la escuela de gladiadores de Capua dejó el mundo como un general libre. Roma pudo matarlo, pero no pudo volver a esclavizarlo. Los 70 cuchillos de cocina forjaron más que una rebelión. Forjaron una leyenda que 2000 años no pudieron matar. Toda historia de Roma debe explicar cómo los utensilios de cocina casi derribaron la ciudad eterna. Todo análisis de la esclavitud debe reconocer que los oprimidos pueden organizarse, pueden luchar, pueden ganar, aunque sea brevemente, incluso si son brutalmente aplastados. Lo que siguió no fue una batalla, sino un ajuste de cuentas que aún resuena. Cuando los humanos son reducidos a propiedad, cuando se les niega la dignidad, cuando la esperanza parece imposible, los cuchillos de cocina pueden convertirse en espadas, los gladiadores pueden convertirse en generales y los imperios pueden temblar ante aquellos que consideraban inapreciables. Las cruces han desaparecido, los nombres se han perdido, pero el mensaje permanece, grabado en la historia con la sangre de los gladiadores y el coraje de los rebeldes. Los poderosos deberían temer a los débiles, porque la desesperación más la oportunidad equivale a la revolución. Espartaco no solo lideró una revuelta de esclavos. Demostró para siempre que no hay esclavos por naturaleza, solo cadenas temporales. Esos cuchillos de cocina forjaron una leyenda que 2000 años no pudieron.